es un camino sin retorno. La gente que ha descubierto estos cavas sabe que se puede hacer y ya no se van a conformar con ninguna otra cosa. Yo llego al vino y la gastronomía, mi primer artículo se publica en el año 91 en Diario 16, nunca lo cobré. Y mira, pues ya son muchos años dedicado al vino y la gastronomía, primero como comunicador y luego como comerciante. Cambié de profesión, cambié de empresa, cambié de país y arrastré a mi familia hasta aquí. Para ser buen prescriptor, tanto como periodista como tendero, que es lo que soy, antes de nada te tienes que poner en el lugar de un cliente, y yo siempre he sido cliente. Cuando he dirigido guías, igual, yo era un apasionado de las guías y compraba muchas. Entonces, cuando eres consumidor, luego es fácil crear el producto que crees que falta. El vino español ha revolucionado mucho. Lo que pasa es que la revolución ha sido en varias etapas y no siempre ha sido en la buena dirección, ha dado varios bandazos. Al principio estábamos obsesionados con las castas foráneas mejorantes. Yo creo que no fue muy buena idea, aunque hay cosas divertidas que se han hecho con variedades extranjeras. Luego nos creímos que todo pasaba por el gusto de Parker y el mercado americano, y nos equivocamos incluso porque hicimos una caricatura del gusto de Parker y creamos vinos de alta expresión cada vez con más alcohol, con más extracción, con más color, con una vendimia cada vez más tardía, más maduros, que al final no eran vinos de disfrute, ni de placer, ni de gastronomía, sino vinos de cata y de tragos exuberantes para deslumbrar a un neófito. Y yo pienso que ahora empezamos a apreciar otras cosas. Descubrimos que hay vinos históricos españoles que asociábamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, incluso a antiguos regímenes políticos, como el Jerez o el Rioja, que pueden ser maravillosos, o el Cava, que asociábamos al brindis, y luego descubrimos cosas que no sabíamos, como que hay grandísimos blancos o grandísimos espumosos que tienen una capacidad para envejecer formidable por encima de muchos tintos. Y es Cava el que sigue el método tradicional de la escuela champenoise y el que tiene una tradición de elaborar vinos espumosos en su zona desde hace tiempo. Hay cavas en todas partes de España, pero al final los cavas más reconocibles, los cavas que más identificamos son los cavas catalanes, los cavas del Penedés y de regiones limítrofes. Yo tengo parte de sangre francesa, así que no puedo negar que soy un loco del champán y un loco del champán viejo. Pero estoy muy feliz de que en los últimos 15 o 20 años haya una docena de marcas españolas formidables que le pueden dar lecciones a la mitad de los champanes y de los espumosos del mundo entero, que tienen una calidad indiscutible, que cuidan la viña, que trabajan muchas en biodinámica, cosa que yo valoro mucho, que hacen vinos, porque ya no son burbujitas para brindar, sino que son vinos con todas las letras, con vocación gastronómica, vinos casi de reflexión, de trago largo, de copa grande. Descubrir todo eso me llena de orgullo. Lo único es que, claro, son cantidades pequeñas, inevitablemente los precios suben y se ponen a la altura casi del champán, pero muy merecidamente. Son vinos que son un orgullo para nuestro país. Son, junto con Jerez, con los jereces y con unos pocos blancos grandes que tenemos, son de las cosas más importantes que se hacen en el mapa enológico español. Yo recibo aquí muchos elaboradores de champán y les pongo a ciegas cavas. Y la mitad de las veces creen que es un champán. Y la otra mitad dicen, creo que es un cava,
pero está mejor que muchos champanes que conozco. Yo comparo precisamente el cava al jerez en que son dos productos, si se los puede llamar así sin que se ofendan, que habían sido denostados, en donde el imperio del volumen de determinadas casas los había tirado por los suelos, y hay que reivindicar su capacidad de hacer pequeñas ediciones únicas y verdaderamente gastronómicas y vinos de culto que, como dice un libro en el que participé hace tiempo, que todo el mundo debería probar una vez en la vida antes de morir. Al final el vino lo puedes disfrutar desde distintas perspectivas y hay un disfrute instantáneo, sin necesidad de leer al respecto, ni siquiera de conversar, solo de beber, de compartir, de brindar, de acompañar una comida, de que te sirva para tener una conversación estupenda, que ya de por sí es fantástico. Y luego hay otros niveles, gente que busca respuestas y que busca sensaciones y que busca comprender lo que está bebiendo porque tiene la intuición de que es algo diferente. Y eso sí se dan cuenta, pero son los menos. En todo caso, toda esta gente que hace largas crianzas son unos románticos que se merecen un monumento. Creo que no hay recetas únicas, creo que se puede alcanzar la excelencia por distintos caminos. Pero a mí me gusta, quizá por ese romanticismo de asociar a una tierra un sabor, me gusta mucho el concepto del cava de paraje y me gustaría del cava de aldea. Para mí, la experiencia iniciática con Gramona fue un día almorzando en el restaurante Sacha de Madrid con Javier Gramona y haciendo una vertical de Zeller-Batche. Coincidió, Javier no lo sabía, que yo había vuelto de Reims unos días antes, de catar viejos vinos. Y oye, las botellas que abrimos a mí me emocionaron. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no teníamos nada, pero nada, que envidiar más que siglos de leyenda y de buen posicionamiento de marca en el mercado planetario. Es un camino sin retorno. La gente que ha descubierto estos cavas sabe que se puede hacer y ya no se van a conformar con ninguna otra cosa. Compromiso con una zona y con un entorno, apuesta por la biodinámica y por el terroir, innovación y no sabría cómo explicarlo. La sensación que me da es que es un proyecto que, siendo muy localista, tiene una visión universal. O sea, yo creo que el cava debería tener su propio lenguaje y el cava, digamos, del Penedés, que es donde se hace la mayor parte de la producción de cava de España, debería de buscar su propio mensaje. ¿Realmente el objetivo es competir con el champán? ¿No podemos ser el espumoso del Mediterráneo? Cuando quieres pasar de lo fantástico a lo sublime, pues seguramente necesites de las crianzas.